En 1978, en lo profundo de un bosque que nadie se atrevía a cruzar. Después del anochecer, un hallazgo detuvo el corazón de un pequeño pueblo para siempre. No hubo titulares inmediatos, no hubo cámaras, en solo silencio y un coche abandonado, cubierto de barro, hojas secas y algo mucho más oscuro. Los primeros en verlo pensaron que era un accidente, un vehículo mal estacionado, quizá un conductor perdido. Pero al acercarse, el aire cambió, un olor metálico, espeso, imposible de ignorar. Las ventanas estaban empañadas por dentro, como si alguien hubiera estado respirando ahí durante horas o días. En la puerta del conductor estaba entreabierta, la llave aún colgaba del encendido. El motor estaba frío. El silencio era absoluto. Cuando uno de los hombres se inclinó para mirar dentro, notó algo que jamás pudo olvidar: manchas oscuras en el asiento trasero. No eran solo salpicaduras, eran marcas de manos, huellas desesperadas, como si alguien hubiera estado golpeando desde adentro, intentando escapar. La policía tardó horas en llegar. Ninguém quiso tocar nada. Ninguém quiso entrar, pero alguien tenía que hacerlo. Cuando finalmente abrieron por completo la puerta trasera, lo que encontraron no fue solo evidencia de un crimen, fue el inicio de una verdad tan perturbadora que el caso fue silenciado, los informes alterados y los testigos obligados a firmar documentos que les prohibían hablar, porque lo que había dentro de aquel coche no podía explicarse como un simple asesinato. Y sin embargo, hasta el día de hoy, una sola pregunta sigue martillando la mente de quienes conocen la historia. En 1978, en un rincón olvidado de un bosque que parecía existir fuera del tiempo, fue encontrado un coche abandonado. A simple vista, no era nada especial, en un vehículo viejo, sucio, detenido entre árboles retorcidos y maleza espesa. Pero lo que había dentro de ese automóvil no solo estremeció a los primeros testigos, cambió para siempre la forma en que aquel pueblo entendía el miedo. Este no es un caso común, no es una simple historia de crimen, es uno de esos misterios que la policía intentó cerrar rápido, que los periódicos evitaron detallar y que los habitantes prefirieron enterrar en el más profundo silencio. Informes desaparecidos, testigos que, con los años, se negaron a hablar, y un interior tan perturbador que incluso los investigadores más experimentados dudaron en seguir adelante. A lo largo de este video, vas a descubrir las piezas que fueron ocultadas, las contradicciones en los reportes oficiales y los detalles que jamás aparecieron en las noticias. Nada fue como dijeron, nada encajaba del todo, y mientras avancemos en esta historia, una única pregunta se volverá cada vez más difícil de ignorar. ¿Qué había realmente dentro de aquel coche abandonado en el bosque? Antes de que sigamos, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad de mentes curiosas y amantes de los misterios. Si te apasionan los casos oscuros, las historias reales que parecen sacadas de una pesadilla, y los secretos que muchos prefieren olvidar, entonces, este canal es para ti. Suscríbete ahora, activa la campana de notificaciones, y acompáñame en cada nuevo caso. Porque aquí no solo contamos historias, revelamos verdades que nunca debieron permanecer ocultas. Era el otoño de 1978, cuando dos cazadores locales se internaron en una zona del bosque que la gente del pueblo evitaba desde hacía años. No existía ninguna señal de prohibición oficial, pero todos sabían que aquel lugar estaba cargado de historias que nadie quería recordar. Luces entre los árboles, animales encontrados mutilados y gritos lejanos que nunca tenían un origen claro. Aquella mañana, sin embargo, los cazadores no pensaban en leyendas, solo seguían rastros de ciervos, cuando algo rompió con la lógica del paisaje. Entre los arbustos, cubierto de ramas y barro, apareció un coche. La carrocería estaba parcialmente oculta por la vegetación, como si el bosque mismo intentara tragárselo, pero no parecía llevar allí demasiado tiempo. Las ruedas estaban hundidas en la tierra húmeda y las ventanas sucias por fuera, aunque desde dentro
estaban empañadas, marcadas, manchadas por algo que no era simplemente polvo. El aire cambió de inmediato. Un olor metálico, espeso, se mezclaba con la humedad característica del lugar, y ambos hombres sintieron una presión extraña en el pecho, una intuición primitiva, que les gritaba que se marcharan. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que el instinto de supervivencia. Se acercaron lentamente. Fue entonces cuando notaron las manchas oscuras en el asiento trasero. No parecían derrames accidentales, sino marcas con forma definida, como huellas de manos extendidas, manos que se habían apoyado con desesperación. La puerta del conductor estaba apenas entreabierta, y la llave seguía colgando del encendido. Un detalle que congeló la sangre de los cazadores, porque no existía una explicación lógica para ello. No se oían pájaros, no se oía el viento, solo un silencio absoluto, que parecía pesado, casi físico. Regresaron al pueblo sin hablar demasiado y, tras varias horas de tensión contenida, decidieron avisar a la policía. Cuando los agentes llegaron, el jefe local entendió de inmediato que aquello no era un simple coche abandonado. El olor que salió al abrir la puerta fue suficiente para que uno de ellos se apartara bruscamente. Dentro, los arañazos en el techo y en los laterales del asiento trasero daban la clara impresión de que alguien había estado luchando allí dentro, golpeando, rascando, tratando de escapar. No se encontró ningún cuerpo, y esa ausencia resultó incluso más inquietante que si hubieran hallado uno. En el suelo aparecieron restos de tela y fragmentos de una cadena rota, como si hubieran sido arrancados en medio de un forcejeo. Oficialmente, el caso fue registrado como vehículo abandonado en zona rural, sin menciones a sangre ni a violencia. El coche fue retirado esa misma noche, cubierto con una lona, lejos de miradas curiosas. Sin embargo, uno de los agentes aseguró después haber oído golpes rítmicos provenientes de lo más profundo del bosque durante el trayecto de regreso. 3 golpes, en silencio. Otros 3 golpes. Miró por la ventana trasera de la patrulla y juró haber visto una figura estática entre los árboles, observando. Jamás lo reportó, porque nadie quería ser el primero en admitir que había visto algo inexplicable. En los días siguientes, el pueblo se llenó de rumores. Algunos decían que se había encontrado un cadáver. Otros aseguraban que se trataba de un niño desaparecido. Lo único cierto era que el miedo se había instalado en cada conversación, en voz baja. Cuando intentaron rastrear el origen del coche, no encontraron propietario registrado, ni coincidencias claras del número de chasis, y las placas no figuraban en ningún archivo. Como si el vehículo nunca hubiera existido. Oficialmente, parte de la evidencia recolectada desapareció sin explicación, y varios informes fueron modificados, fechas cambiadas, descripciones suavizadas. Entre los agentes circuló un secreto no registrado. Bajo el asiento trasero, encontraron una pequeña figura de madera, tallada a mano, con un símbolo que ninguno de ellos pudo reconocer. No parecía un adorno, sino una advertencia. Ese objeto desapareció el mismo día que desaparecieron otras pruebas. Días después, un anciano del pueblo se presentó en la estación de policía, dejó una sola frase, y se marchó sin dar explicaciones. Ese bosque no devuelve lo que toma. Nadie la incluyó en los documentos oficiales. Ninguém quiso profundar, porque en el fondo, todos empezaban a comprender que aquel coche no era el final de algo, sino el inicio de una verdad oscura que apenas comenzaba a revelarse. Y lo más inquietante era que el vehículo estaba vacío, pero en algún lugar, alguien o algo aún seguía respirando. Después del hallazgo del coche, el pueblo no volvió a dormir igual. Durante el día, las cosas parecían normales. A las tiendas abrían. Los niños caminaban hacia la escuela. El sonido de los motores de las camionetas seguía recorriendo la carretera principal. Pero por las noches, algo había cambiado. Las luces se apagaban más temprano. Las cortinas permanecían cerradas. Y nadie, absolutamente nadie, quería mirar hacia el bosque cuando el sol comenzaba a esconderse. Oficialmente, el caso fue cerrado en cuestión de días.
El informe policial era breve, casi humillante, para quienes sabían lo que realmente se había encontrado: un vehículo abandonado, sin signos evidentes de violencia. No había menciones a las manchas en los asientos, ni a los arañazos en el techo, ni al olor que se había impregnado en la ropa de los agentes. Todo fue reducido a unas pocas frases sin alma. El coche fue llevado a un depósito a varias ciudades de distancia, y se prohibió hablar del asunto, pero hubo alguien que no pudo olvidar. El oficial Thomas Harlow no era un hombre supersticioso. No creía en historias de fantasmas, ni en leyendas de pueblo, ni en advertencias de ancianos misteriosos. Durante años había tratado con ladrones, peleas, accidentes y escenas que la mayoría de las personas preferían no imaginar. Sin embargo, desde el momento en que puso un pie dentro de aquel coche, algo se instaló en su mente. No podía describirlo con palabras, pero lo sentía constantemente, como una presión en el pecho, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en el bosque. 2 días después de que el coche fuera retirado, regresó. No lo hizo con uniforme, ni con patrulla. Fue solo, vestido como un ciudadano más, diciendo en casa que iba a dar un paseo para despejar la cabeza. En el fondo, sabía que estaba cometiendo un error, pero también sabía que no hacerlo sería peor. Entró en el bosque por el mismo sendero. Al principio, todo parecía completamente normal: el crujir de las hojas bajo sus botas, el sonido distante de algún pájaro, el viento moviendo suavemente las ramas. Pero a medida que avanzaba, la sensación de tranquilidad empezó a desvanecerse. El bosque se sentía más cerrado, más oscuro, como si los árboles hubieran crecido de manera antinatural. En apenas un par de días, el aire era más denso, más húmedo, más pesado. Cuando llegó al lugar exacto donde había estado el coche, sintió una extraña decepción. No había nada, ninguna señal evidente de que un vehículo hubiera estado allí, ninguna marca clara de neumáticos, ni siquiera los restos de las ramas cortadas. Era como si el bosque hubiera borrado cualquier rastro de presencia humana. Pero al mirar con más atención, notó algo inquietante. El suelo no era natural. La tierra estaba removida, revuelta, como si alguien hubiera caminado de un lado a otro repetidas veces. Se agachó, examinando el barro, y entonces las vio en huelas pequeñas, demasiado pequeñas para pertenecer a un adulto, claras, definidas, marcadas en el suelo húmedo, huellas de pies descalzos. Su primera reacción fue racionalizarlo. Tal vez un niño del pueblo se había adentrado allí. Tal vez alguien había ido a curiosear. Tal vez todo tenía una explicación simple, pero el problema era que aquellas huellas no se dirigían hacia el bosque. Venían desde lo profundo de él, hacia el lugar donde había estado el coche, como si algo hubiera salido. Thomas tragó saliva. Su instinto le gritaba que se diera la vuelta, que regresara al camino, que olvidara lo que estaba viendo. Pero otro impulso más oscuro, más fuerte, lo empujó a seguirlas. Caminó durante casi 20 minutos, siguiendo ese rastro. Cuanto más avanzaba, más cerrada se volvía la vegetación. La luz del sol apenas lograba filtrarse entre las ramas, creando figuras extrañas entre las sombras. Cada sonido parecía amplificado. Cada crujido se sentía como un paso ajeno. En más de una ocasión, se giró bruscamente, convencido de que alguien caminaba detrás de él, pero no veía nada. Finalmente, llegó a un claro. Era un espacio pequeño, rodeado de árboles viejos y retorcidos, donde la tierra se veía más oscura, más compacta. En el centro, algo llamó de inmediato su atención. El suelo estaba hundido, formando una especie de círculo irregular. Se acercó con el corazón latiendo con fuerza, y lo vio en restos de tela. Trozos de la misma tela que habían encontrado dentro del coche, pero esta vez estaban mezclados con ramas, hojas y barro, como si hubieran sido arrastrados hasta allí. Thomas sintió que el estómago se le encogía. No estaba imaginando cosas. Había una conexión real entre el coche y aquel lugar. Mientras examinaba el área, escuchó un sonido suave. Hichimiko, algo golpeando madera.
Levantó la cabeza lentamente. El sonido venía de algún lugar, a su izquierda, más allá de los árboles, en golpe, en pausa, en golpe. El mismo patrón que el otro oficial había descrito días atrás. Durante unos segundos, consideró gritar. Consideró sacar su arma. Consideró salir corriendo de allí. Pero no hizo nada. Se quedó quieto, escuchando. El sonido se detuvo, y entonces sintió algo que no podía explicar. A la sensación clara y definida de que estaba siendo observado. No por un animal, no por una persona, por algo que entendía perfectamente que él estaba allí. Retrocedió lentamente. No dio la espalda al claro. Cada paso hacia atrás fue cuidadoso, medido, controlado. Cuando finalmente sintió que el aire se volvía un poco más ligero, se giró y regresó por el mismo camino, sin correr, sin hacer ruido, sin mirar demasiado a las sombras. Esa noche, Thomas no durmió, y no fue el único. Durante las semanas siguientes, comenzaron a aparecer testimonios extraños en el pueblo. Personas que escuchaban pasos cerca de sus casas, pero no encontraban a nadie. Golpes suaves en las ventanas durante la madrugada. Sombras que se movían de forma antinatural en los bordes del bosque. Un granjero aseguró haber visto figuras pequeñas entre los árboles, observándolo en completo silencio. La policía seguía negándolo todo, pero algo más estaba ocurriendo. Una semana después, una niña del pueblo desapareció durante varias horas. Había salido a jugar cerca de la zona donde comenzaba el sendero del bosque, y simplemente no regresó. Su madre recorrió las calles gritando su nombre, llorando, golpeando las puertas de los vecinos. Cuando finalmente decidieron buscarla, no la encontraron en el pueblo. La encontraron en el borde del bosque. Estaba sentada sobre una roca en silencio, mirando fijamente hacia los árboles. Cuando le preguntaron dónde había estado, solo dijo una frase: estaba en el coche. Nadie entendió. El coche estaba a kilómetros de allí. Ya no existía. Pero la niña lo describió con demasiados detalles. Habló de los asientos manchados, del techo con marcas largas, del olor fuerte que hacía difícil respirar. Dijo que había entrado sola, que la puerta estaba abierta, y que dentro estaba oscuro, aunque era de día. Dijo otra cosa. Masan dijo que no estaba sola. Cuando le preguntaron con quién estaba, se negó a responder. Cerró la boca, apretó los labios, y nunca volvió a mencionar el tema. A partir de ese día, el miedo dejó de ser un rumor. Se volvió real. En los adultos comenzaron a vigilar más a sus hijos. Nadie permitía que los niños jugaran cerca del bosque. Algunas casas colocaron tablas en las ventanas que daban hacia los árboles. Los perros ladraban sin razón aparente durante la noche, mirando siempre hacia el mismo lugar. Thomas Harlow escribió un informe personal, no oficial, solo para Ellen. En esas hojas describió todo lo que había visto, a las huellas, el claro, los restos de tela, el sonido, la sensación de ser observado. Guardó esas páginas en un cajón. Nadie más las leyó en ese momento, pero lo más inquietante ocurrió al final del mes. Uno de los cazadores que encontró el coche por primera vez desapareció. Su rifle fue encontrado cerca del sendero. Su mochila estaba intacta. No había huellas de violencia. No había sangre, en solo una serie de huellas pequeñas, dirigiéndose hacia lo más profundo del bosque. Y por primera vez, incluso los más escépticos comenzaron a hacerse la misma pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Qué era realmente lo que había estado dentro de aquel coche? Porque ya no parecía un crimen común. Ya no parecía obra de un ser humano común. Y lo más aterrador de todo es que daba la sensación de que aquello que salió del coche aún no había terminado con ellos. El último cazador desapareció un jueves por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas y el cielo se teñía de un rojo extraño, casi enfermizo. Su nombre era Mark Collins, y llevaba más de 20 años entrando al bosque sin miedo. Conocía cada sendero, cada arroyo escondido, cada árbol viejo que servía de referencia para no perderse. Pero aquella tarde no regresó a casa.
Su esposa esperó durante horas, sentada frente a la ventana, mirando la línea oscura del bosque, convencida de que en algún momento vería su silueta salir entre los árboles. Eso nunca ocurrió. Solo encontraron su rifle, apoyado cuidadosamente contra un tronco, como si alguien lo hubiera dejado allí, de forma deliberada. No había signos de lucha, ni huellas de animales, ni marcas de arrastre, solo un silencio inquietante, y una sensación de que el propio bosque había cerrado sus puertas. A partir de esa noche, las autoridades ya no pudieron seguir fingiendo que nada ocurría. Se organizó una búsqueda improvisada, con voluntarios del pueblo, policías locales, y 2 agentes enviados desde la ciudad. No era una operación oficial de gran escala, pero era lo suficiente como para que el bosque dejara de sentirse vacío. Linternas se encendieron entre los árboles, voces llamando un nombre que parecía perderse entre las ramas, pasos nerviosos que crujían sobre hojas secas. Pero cuanto más se adentraban, más extraño se volvía el ambiente. Las brújulas empezaron a fallar, los relojes parecían retrasarse o adelantarse, sin explicación. Algunos hombres juraron escuchar susurros que no provenían de nadie del grupo. Thomas Arlo se unió a la búsqueda, aunque oficialmente no debía participar. No podía quedarse de brazos cruzados después de lo que había visto. Sentía, en lo más profundo, que algo dentro de aquel bosque estaba conectado con el coche, con las huellas, con la niña, con todo. Llevaba una linterna y una pistola, pero sabía que ninguna de las 2 cosas podría protegerlo de lo que realmente temía. El grupo se dividió en pequeños equipos para cubrir más terreno. Thomas caminaba junto a otros 2 hombres, avanzando lentamente entre la vegetación. En un momento, notó que el silencio era absoluto, demasiado absoluto. No se oían insectos, ni hojas moviéndose, ni siquiera su propia respiración parecía real. Miró hacia los lados y tuvo la extraña sensación de que los troncos parecían más gruesos que antes, más retorcidos, como si el bosque estuviera deformándose ante sus ojos. Entonces, vio algo que lo hizo detenerse. A una luz. No era una linterna, no era fuego, era una especie de resplandor débil, azul pálido, flotando entre los árboles. Señaló en esa dirección, pero los otros 2 hombres no vieron nada. Para ellos, todo era oscuridad. Thomas sintió que el corazón se le aceleraba. Comenzó a caminar hacia esa luz, sin darse cuenta de que se estaba separando del grupo. Cada paso hacía que la luz pareciera más cercana, más nítida, hasta que llegó a un claro que no recordaba haber visto antes. En el centro del claro había algo que no debería existir allí, el coche en el mismo, o al menos eso parecía, cubierto de barro, con las ventanas empañadas desde dentro, exactamente como aquella primera vez. Thomas sintió que su cuerpo se congelaba. Aquello no era posible. El coche había sido retirado, lo había visto partir, bajo una lona, pero allí estaba de nuevo, como si nunca hubiera salido del bosque. Se acercó despacio, con cada músculo tenso. La puerta del conductor volvió a estar entreabierta, y la llave colgaba del encendido. Ann sintió náuseas, sudor frío recorriendo su espalda. Todo lo que había intentado racionalizar volvió de golpe. Esto no era un simple caso policial. Era algo que escapaba a cualquier explicación lógica. Se asomó al interior. El asiento trasero estaba vacío, tan limpio, como si nada hubiera pasado allí. Eso lo asustó más que las manchas. Entonces escuchó una respiración. No era la suya. Venía desde el maletero. Giró lentamente la cabeza hacia la parte trasera del coche. El silencio volvió a ser absoluto. Se acercó, casi sin darse cuenta, y apoyó la mano sobre la tapa. Estaba fría, demasiado fría, como si el interior no perteneciera al mismo mundo que el bosque que lo rodeaba. Dudó durante unos segundos eternos, y luego la abrió, pero dentro no había objetos, no había cuerpos, no había sangre. Había oscuridad, una oscuridad tan profunda que parecía no tener fondo. Y algo más, una sensación de movimiento, como si esa oscuridad respirara,
como si estuviera viva. Thomas retrocedió bruscamente, cerrando la tapa del maletero de golpe. Sintió que le faltaba el aire. Su linterna parpadeó varias veces antes de apagarse por completo. En ese instante, el claro se quedó sumido en una penumbra irreal. Y entonces escuchó pasos, no pasos humanos, pasos pequeños, descalzos, alrededor de él. No los veía, pero los escuchaba, rodeándolo lentamente. Un círculo invisible, cerrándose, comenzó a girar sobre sí mismo, apuntando su arma a la nada, gritando que se mostraran, exigiendo respuestas que nadie pensaba darle. La luz azul volvió a aparecer entre los árboles, más intensa ahora, pulsando suavemente, como un corazón enfermo, y la vio en una figura baja, delgada, con la cabeza inclinada, de forma antinatural. No tenía un rostro claro, o tal vez su mente se negaba a procesarlo. Solo distinguía dos cavidades oscuras, donde deberían estar los ojos, y una boca demasiado abierta. La figura levantó lentamente una mano y señaló el coche. Thomas sintió un terror puro, animal, primitivo. Negó con la cabeza. No. La figura dio un paso adelante, y entonces todo desapareció. El claro, el coche, a la luz, los sonidos. Thomas se encontró de rodillas, solo, en medio de los árboles, la linterna en el suelo, en el arma, aún en su mano. El bosque, aparentemente normal. Sus compañeros lo encontraron minutos después. Desorientado, pálido, sudando frío. Les dijo que se había perdido, que había visto cosas, que el coche estaba allí. No le creyeron, o fingieron no creerle, pero esa noche, algo cambió. Thomas comenzó a escuchar golpes en su puerta. Cada madrugada, 3 golpes en pausa, 3 golpes más. Y cuando miraba por la ventana, siempre veía el borde oscuro del bosque, demasiado cerca, demasiado quieto, como si ahora estuviera esperándolo. Algo dentro de él sabía la verdad. El coche no estaba abandonado, nunca lo estuvo. Era una puerta, y alguien, o algo, había comenzado a cruzarla. La 4ª semana después de la desaparición de Mark Collins fue la más silenciosa. No porque todo estuviera en calma, sino porque el pueblo había aprendido a no hablar. Las conversaciones se volvieron cortas. Las miradas esquivas. Nadie quería ser el próximo en hacer la pregunta equivocada. Nadie quería pronunciar en voz alta el nombre del bosque. Thomas Harlow, en cambio, ya no podía escapar de lo que había visto. Desde la noche del claro, nada volvió a sentirse real. A veces despertaba convencido de que aún estaba allí, de rodillas frente al coche, mirando aquella oscuridad imposible en el maletero. Otras veces, no despertaba del todo. Permanecía horas mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, convencido de que algo iba a golpear la puerta. Y muchas noches, eso ocurría. De verdad. 3 golpes. Silencio. 3 golpes más. Siempre al mismo ritmo. Siempre a la misma hora. Nunca había nadie cuando abría. Pero el aire que entraba desde el exterior no era el aire normal de la noche. Tenía ese mismo olor metálico, viejo, húmedo, el olor del coche. Mientras tanto, la policía seguía maquillando la verdad. El caso de Mark se convirtió oficialmente en desaparición voluntaria. Dijeron que estaba atravesando problemas personales, que tal vez decidió empezar una nueva vida. Nadie del pueblo creyó eso, pero nadie se atrevió a contradecirlo. No después de que 2 agentes que intentaron hablar fueran trasladados a otras ciudades, sin explicación. Sin embargo, hubo alguien que no se dejó intimidar. La señora Eleanor Briggs tenía 68 años y llevaba toda su vida en aquel pueblo. Recordaba cómo era el bosque antes de que empezaran las historias. Recordaba cuando los árboles no parecían observarte, cuando los senderos no se cerraban solos, cuando los animales aún confiaban en la presencia humana. Y recordaba algo más. Un accidente, años atrás. Un coche muy parecido. Eleanor comenzó a investigar por su cuenta. No tenía
acceso a informes ni a registros, pero tenía algo más poderoso: a memoria y tiempo. Pasó tardes enteras revisando periódicos viejos, hablando con ancianos, escuchando historias que habían sido enterradas con el paso de los años, y encontró un patrón. En 1953, hubo un coche encontrado en el mismo bosque, en la misma zona. También estaba vacío. También tenía las ventanas empañadas desde dentro. También olía extraño. El caso fue cerrado como abandono. En 1964, otro coche, diferente modelo, a mismo estado. En 1971, otro más, siempre vacío, siempre sin placas registradas, siempre con olor metálico. Cada 7 u 8 años, el bosque recibía un coche, y nunca se hablaba de ello. Eleanor sintió un frío profundo al comprenderlo. Aquello no era un caso aislado, era un ciclo. Decidió hablar con Thomas. Cuando tocó su puerta, él tardó en abrir. Tenía el rostro cansado, ojeras profundas, la piel más pálida de lo normal, pero en sus ojos había algo más: un reconocimiento, la misma sombra que ella había visto en el espejo durante los últimos días. «Sé lo que vio», dijo ella, sin rodeos. Thomas no lo negó. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Eleanor le contó todo: a las fechas, los coches, los patrones, las omisiones en los periódicos. Le habló de los rumores antiguos, de los niños que decían ver luces entre los árboles, de los ancianos que afirmaban que el bosque no era natural. Thomas escuchó en silencio. Cuando terminó, solo pudo decir una cosa: no es solo un coche. Y le habló de la oscuridad, del maletero, de la figura, de los pasos descalzos, de la sensación de que algo lo estaba eligiendo. Eleanor apretó las manos sobre la mesa. No parecía sorprendida, parecía aterrada, pero aliviada por no estar imaginándolo todo. A partir de ese día, ambos comenzaron a vigilar. No legalmente, no oficialmente, a escondidas. Anotaban sonidos extraños en golpes en las noches, sombras que se movían demasiado lento, perros que se negaban a salir de sus casas, gente que juraba haber visto figuras pequeñas cruzando la carretera principal. Y entonces, algo ocurrió. Los coches empezaron a fallar. Primero fue el de un granjero. No quiso encender después de dejarlo estacionado cerca del bosque. El motor estaba intacto, la batería nueva, y aún así, muerto. Luego, el de una madre que llevaba a su hijo a la escuela. El volante se bloqueó de repente. Los frenos dejaron de responder durante unos segundos, suficientes para que ella sintiera auténtico pánico. Luego, el coche del propio jefe de policía, encontrado una mañana con las puertas abiertas y las ventanas empañadas desde dentro. A partir de ese momento, incluso quienes negaban la realidad comenzaron a sentirla. Ya no era solo un miedo abstracto, era tangible. Estaba en el aire, en los caminos, en los garajes cerrados. Thomas comenzó a tener sueños. No eran sueños normales, eran visiones. Veía el coche, pero por dentro veía las manos golpeando el techo. Veía uñas rompiéndose. Oía gritos que no salían por la boca, sino por la mente. Veía figuras pequeñas, encorvadas, arrastrándose como animales, pero con movimientos demasiado coordinados para no ser humanas. Y en todos esos sueños había una constante, una frase: todavía hay espacio. Se despertaba, empapado en sudor, con el corazón a punto de estallar, con la certeza de que esa frase no era producto de su imaginación. Al mismo tiempo, Eleanor descubrió algo aún peor. Uno de los antiguos casos, el de 1953, no estaba completamente cerrado en los archivos estatales. Tuvo que pedir ayuda a un pariente que trabajaba en la ciudad. Cuando finalmente tuvo acceso al resumen del informe, leyó algo que le heló la sangre. No se encontró cuerpo. Interior en estado incompatible con vida prolongada. Se recomienda no profundizar. No profundizar. Eso había sido una orden desde hacía décadas. Significaba
que alguien, mucho más arriba, sabía y estaba permitiendo que continuara. Una noche, Thomas y Eleanor regresaron a las afueras del bosque. No entraron demasiado, solo lo suficiente para observar. El silencio era antinatural. No había viento, no había insectos, no había animales, solo esa sensación de presencia. Thomas sintió un tirón en el estómago. Eleanor tomó su mano con fuerza, algo que ninguno de los dos habría hecho semanas atrás. Entonces, lo vieron entre los árboles. Una forma alargada. No caminaban, se deslizaba, y parecía arrastrar algo pesado, algo metálico. El sonido fue inconfundible. Un roce suave, un chirridón como metal, contra raíces, como un coche, moviéndose sin motor. Retrocedieron sin hacer ruido. Cada paso fue una lucha contra el instinto de correr. Cuando finalmente llegaron a un lugar seguro, Eleanor estaba temblando. «Está trayendo otro», susurró. Thomas lo sabía. Lo sentían. Si el patrón era real, el próximo hallazgo estaba cerca. Y entonces ocurrió lo inevitable. A la mañana siguiente, un coche apareció al borde del bosque. No estaba oculto, no estaba cubierto de ramas. Estaba visible desde la carretera. Puertas cerradas, ventanas empañadas. Desde dentro, sin placas, sin dueño. Exactamente como los otros. Pero esta vez sucedió algo diferente. Dentro, alguien estaba golpeando el cristal desde adentro. Y no pedía ayuda. Sonreía en el amanecer que siguió a la aparición del nuevo coche. Fue silencioso, pero no tranquilo. El sol se elevó lentamente sobre los árboles, tiñendo las copas con un tono dorado que en cualquier otro lugar habría parecido hermoso. Allí, en cambio, se sentía como una burla. El aire estaba espeso, cargado de una tensión invisible que se colaba en cada rincón del pueblo. Nadie se acercó al bosque esa mañana. Nadie quiso ser el primero en enfrentar lo que todos sabían, que ya no podía ser ignorado. El coche estaba allí, visible desde la carretera, con las ventanas empañadas desde dentro, y una presencia que se podía percibir incluso a la distancia, como si emanara frío. La sonrisa que algunos aseguraron haber visto tras el cristal se convirtió en un rumor que se propagó más rápido que cualquier versión oficial. La policía llegó más tarde que de costumbre. 2 patrullas, un camión de remolque y un grupo de hombres que fingían normalidad. El jefe ordenó que se acordonara la zona, pero no permitió que nadie del pueblo se acercara. Dijo que era por seguridad. A nadie le creyó. Thomas Harlow observó todo desde lejos, con Eleanor Briggs a su lado. Ambos sabían que esto no era solo un patrón repitiéndose. Era una escalada. Algo estaba cambiando. Cuando finalmente abrieron las puertas del coche, el silencio se volvió absoluto. No hubo gritos, no hubo carreras, solo miradas congeladas y un paso hacia atrás, casi sincronizado por parte de los oficiales. No anunciaron lo que vieron, pero no fue necesario. Sus rostros lo dijeron todo. El interior no mostraba señales claras de violencia reciente, pero tampoco se parecía a un auto normal. El aire dentro se movía con dificultad, como si fuera más espeso que el exterior. Y el olor, ese mismo olor metálico, que ya nadie podía fingir que no existía. No se llevaron el coche de inmediato. Permaneció allí varias horas, como si incluso las autoridades dudaran. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie pudo explicar. Un golpe vino desde dentro, luego otro. 3 seguidos, en pausa, 3. Más a las ventanas temblaron. El cuero de los asientos crujió levemente, y por un instante, varias personas creyeron ver movimiento en el asiento trasero. No una persona completa, no una figura definida, sino algo que se reacomodaba en la sombra, como si se adaptara a un espacio demasiado pequeño. Eleanor tomó del brazo a Thomas. Lo miró sin decir palabra, pero no hizo falta. Ambos pensaron lo mismo. Esto no era solo un objeto, era una extensión de algo más. Al final del día, se llevaron el coche, pero el daño ya estaba hecho. El pueblo lo sentía. En el bosque,
Lo sentía. Incluso el aire parecía más pesado. Esa misma noche, algo despertó a Thomas. No fueron los golpes en la puerta. Fue el silencio. Un silencio tan absoluto que parecía artificial. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y miró hacia el bosque. Las sombras se movían no de forma natural, no al ritmo del viento. Se deslizaban agrupaban separaban. Y entonces vio luces, pequeñas azules, pálidas, entre los árboles. No eran muchas, pero eran suficientes. Eleanor también las vio desde su casa y supo que el momento que había temido durante años había llegado. Nadie dormía ya. Las casas estaban llenas de personas despiertas, mirando por las ventanas, escuchando cada sonido, sintiendo cada crujido como una posible señal. Y entonces comenzaron los golpes. No en las puertas, en las paredes, golpes suaves, rítmicos, idénticos. Tres en pausa, tres más en una. Sincronía. Imposible. Como si algo gigante estuviera rodeando todo el pueblo. Dentro del bosque, los árboles parecieron moverse no realmente. Pero la ilusión era tan perfecta que nadie podía negarla. Thomas decidió que no iba a esperar más. Si el ciclo era real, si los coches eran puertas, si lo que había dentro era real, entonces necesitaban cerrar esa puerta. Se vistió, tomó una linterna y sin avisar a nadie, caminó hacia el borde del bosque. Eleanor sintió que algo no estaba bien. Lo supo incluso antes de recibir cualquier aviso. Se puso su abrigo y lo siguió. En la entrada del bosque, el aire era helado. No era frío natural, era como el frío de un cuarto sin vida. Thomas comenzó a caminar en Eleanor detrás. Las luces azules se hacían más intensas. Cuanto más avanzaban, el sonido de los golpes se transformó en susurros. No se podían entender, pero se podían sentir. Directamente en la mente, llegaron al claro, el mismo. Pero esta vez, no estaba vacío. En el centro, había varios coches. No uno, no dos, son decenas viejos, nuevos, oxidados, brillantes. Todos con las ventanas empañadas. Todos en silencio, todos esperando. Thomas sintió que el cuerpo le temblaba. Eleanor se llevó una mano al pecho. Ninguno estaba preparado para ver eso. Entonces, los coches comenzaron a vibrar. Al mismo tiempo, las puertas se abrieron solas lentamente, como si alguien invisible las estuviera empujando desde dentro. Y el sonido comenzó. Respiraciones, arañazos, golpes. Pero no para salir. Para invitar a Thomas. Comenzó a escuchar una voz, no en sus oídos, en su mente. Todavía hay espacio. Volvió a escucharla. Más clara, más cercana. Sintió un impulso extraño. Una necesidad irracional de acercarse. De mirar dentro, de aceptar en Eleanor. Lo sujetó con fuerza. No. Susurró. Thomas cerró los ojos con fuerza. Luchó contra esa atracción, contra esa sensación de que todo sería más fácil si simplemente entraba. Y entonces vio algo peor. Las figuras, no una, no dos, decenas pequeñas, encorvadas, alargadas, moviéndose entre los coches. Sus cuerpos eran demasiado delgados, sus extremidades demasiado largas, sus rostros borrosos, como si la mente se negara a aceptarlos. No caminaban, se deslizaban y se acercaban. Una se detuvo frente a Thomas, levantó lentamente su cabeza y por primera vez pudo ver lo que había sido ocultado. No era un monstruo, no era un demonio. Era algo que imitaba lo humano. Una copia imperfecta, una boca demasiado amplia, ojos demasiado vacíos. Y entonces comprendió la verdad. No estaban atrapando personas. Estaban reemplazándolas. Usaban los coches como úteros de metal, como puertas, como moldes, para aprender, para practicar, para mejorar. Cada persona que desaparecía no era solo una víctima, era un molde imperfecto, un intento fallido. Hasta que una noche, alguien quedaba sonriendo desde dentro del coche. Thomas sintió náuseas.
Eleanor apretó los dientes. Era peor de lo que habían imaginado, y entonces una puerta comenzó a cerrarse. No una puerta de coche, una puerta entre los mundos. Sintieron un tirón en el aire. El suelo vibró suavemente. Las luces azules comenzaron a parpadear como estrellas muriendo. Una voz, más profunda, más antigua, resonó en el claro. No se suponía que vieran esto. Las figuras comenzaron a retroceder. Los coches comenzaron a desaparecer, a uno, como si nunca hubieran estado allí. Thomas cerró los ojos. Eleanor sintió que el aire volvía a ser respirable. Y cuando todo terminó, estaban solos. Solo bosque, tan solo árboles, tan solo silencio. A la mañana siguiente, el pueblo despertó. El coche no estaba. No había rastro. Los policías no recordaban nada. Los vecinos dudaban de lo que habían visto. Los periódicos no publicaron nada. Solo Thomas y Eleanor recordaban la verdad. O eso creían porque, días después, Thomas encontró una nota bajo su puerta, sin sobreán, sin letra reconocible, tan solo una frase. Todavía hay espacio. Y esa noche, al mirar por la ventana, vio un coche estacionado frente a su casa. Puertas cerradas en ventanas empañadas desde dentro. Y una silueta, sonriendo. Y así termina el inquietante caso del coche abandonado en el bosque. Aunque, tal vez, la verdadera historia nunca terminó para quienes estuvieron ahí. Porque algunos misterios no se resuelven, solo se esconden mejor. Durante años, este pueblo intentó seguir adelante, fingir que nada ocurrió, convencer a sus habitantes de que todo había sido una coincidencia. Pero cuando algo tan oscuro se asoma a nuestra realidad, deja una marca que no desaparece jamás. Este caso nos deja más preguntas que respuestas. ¿Cuántas personas más fueron atraídas por esos coches? ¿Cuántas fueron reemplazadas? ¿Y cuántas de esas sonrisas siguen caminando entre nosotros, mezcladas con la gente normal, aprendiendo, observando, esperando? Los archivos fueron sellados, los informes alterados, los testigos silenciados. Pero las historias sobreviven, y tú acabas de escuchar una de las más perturbadoras. Ahora quiero saber, ¿qué piensas tú? ¿Crees que todo tenía una explicación lógica? ¿O piensas que había algo mucho más oscuro detrás de este caso? Déjamelo en los comentarios, porque tu opinión es una parte muy importante de esta comunidad. Y aprovecha para contarme algo más. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo este video? Me encanta leer de dónde vienen las personas que forman parte de esta comunidad, de mentes curiosas y amantes de los misterios. Si te apasionan los casos oscuros, los relatos de investigación y las historias que te dejan con esa sensación inquietante que no se va fácil, entonces te invito a suscribirte ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos casos, porque aquí no solo contamos historias, exploramos los secretos que muchos prefieren que permanezcan ocultos. Nos vemos en el próximo caso, si es que te atreves a volver.